Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos aquí al ingeniero Jorge Arreola, que es nuestro siguiente conferencista. Voy por aquí a dar, a presentarlo, ¿verdad? Y pues bueno, de entrada, muchas gracias, Jorge, por tenerte aquí. Vemos que eres una persona con mucha experiencia, ya veterano en estos sistemas, pero de todas maneras déjame presentarte ante la audiencia. Bueno, el ingeniero Jorge es egresado de la Universidad La Salle con un posgrado internacional en Ingeniería y Tecnología en Protección contra Incendios por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, Sevilla, España y ESIF School, Security School, Sevilla, España. 36 años de experiencia profesional en sistemas de protección contra incendio, desarrollando proyectos, EPC. Ha trabajado para empresas tales como Bufete Industrial, UHD, Ingeniería, Picorsa, etcétera. No me voy a detener mucho en el, en la semblanza. Ingeniero Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Aquí me puedes dar permisos para hacer la presentación. Sí, Ah, claro que sí. aquí está. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, listo. Compartir. Aquí. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Sí, pues ahí está la primera diapositiva. Si lo puede poner en pantalla completa, ahí está. Ya está, ya está. Perfecto. Muy bien. Oiga, ingeniero Jorge, cuéntenos. Vemos que es una persona muy veterana en este aspecto, pero realmente ¿cuántos años tiene viendo o desarrollando proyectos de sistemas contra incendios? Bueno, como bien lo dices, 36 años, ya este es mi año 37. De hecho, con Industrias Especializadas Oliva, he colaborado como un consultor independiente por más de 25 años, que es lo que hemos tenido en la relación y la experiencia con otras empresas en las que este, de las cuales he trabajado, digo ya a nivel profesional. Actualmente me dedico a ser un consultor independiente. Ya me retiré el año pasado, vamos a decir, me jubilé, pero sigo ejerciendo mi experiencia, tratando de aprender o de dar lo que he aprendido a lo largo de los años y también un poco más, trabajado más en forma conjunta con industrias especializadas Oliva, ¿no? Sobre Sí, todo en el tema de capacitación. ok, muy bien, perfecto. Comentarle nada más a la audiencia que pues esta plática ya la teníamos pendiente, ¿verdad? Entonces, pues decirles que cualquier duda, cualquier pregunta, háganla por medio del chat. El ingeniero Jorge, pues lo tenemos aquí para contestar a todas sus dudas. Entonces, pues sin más, adelante, ingeniero Jorge. Gracias, todos sean bienvenidos. Bueno, esta es una introducción a la elaboración de la administración y proyectos en sistema contra incendio exitosos. Y bueno, vamos a empezar. Aquí está el temario. No me voy a detener en leer, pero que cada punto va ahí expresándose, pero rápido es qué es un proyecto, qué disciplinas participan en un proyecto, qué es la dirección de proyectos, cuál es el ciclo de un proyecto, áreas de conocimiento en la dirección de proyectos, los puntos claves para examinar un proyecto y pasos básicos para el éxito de un proyecto. Esto es lo que nos lleva al temario que hoy vamos a ver. Esta presentación está con base al Project Manager Institute y al American Fire Sprinkler, pero tanto el Project Management Institute como el American Fire Sprinkler tienen sus cursos. Si quieren profundizar, porque en una hora no se puede ver, les recomiendo que asistan a los cursos que tanto Project Management Institute como el American Fire Sprinkler Association tiene para profundizar más aún en los temas. Algo de que vamos a empezar es cuándo debo de elaborar un proyecto, por qué debo de elaborar un proyecto y cómo debo elaborar un proyecto. Esas son tres preguntas
que siempre están en el momento que requerimos hacer un proyecto. Empezando, ¿por qué es un proyecto? El Project Management Institute nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal y en el cual participan varias disciplinas. Puede ser que nosotros, como seguridad, seamos parte de un proyecto, seamos parte de un proyecto integral. Y entonces nada más somos un pedacito. Y ¿qué buscamos cuando hacemos un proyecto? Buscamos un resultado muy particular, muy específico. Podríamos obtener un producto, podemos ofrecer un servicio y el resultado es único, único, es irrepetible. Y un proyecto tiene metas bien definidas, alcances muy específicos, por lo cual cada una de las disciplinas que participan en el proyecto va a tener una función particular para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos. ¿Por qué decimos que un proyecto es temporal? Bueno, un proyecto es temporal porque el proyecto tiene un principio, va en la línea de tiempo recorriendo un tiempo y tiene un final determinado. Esto está en un plazo de tiempo. No significa que un proyecto sea de una duración corta, y aquí les comento. En el tema que fue de los últimos proyectos que participé, que fue la refinería de Dos Bocas, la ingeniería por sí sola, nada más el desarrollo de ingeniería fue por un periodo de 3 años y medio más o menos. Después siguió la etapa constructivo y luego las pruebas que se hicieron a los sistemas para ponerlos, la puesta en marcha, que es el otro paso para ya poder permitir que quienes van a recibir ya todo el proyecto como tal operando lo puedan recibir. Así que decir que es un proyecto temporal, no pensemos que es un corto tiempo, puede ser un tiempo bastante largo. Bueno, aquí vemos que cuando nosotros, como la mayoría de aquí que trabaja en ofrecer servicios, lo que ofrecemos es un servicio. Industrias Especializadas Oliva tiene 40 años en el mercado ofreciendo no nada más servicios de ingeniería, sino de instalación, mantenimiento y también capacitación. Todos son proyectos, unos duran más y todos otros duran menos tiempo. Y entonces, hablando de un proyecto integral, pues tienes el proyecto ejecutivo. Cuando terminas vas a tener la instalación, la construcción del sistema o los sistemas que hayas diseñado, hacer las pruebas de aceptación que se tienen o que se requieren. Recuerden que un sistema contra incendio debe estar listo para operar los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, es interesante para que tu sistema pueda operar que tú le brindes a, al proyecto, que tú le proporciones toda esa gama de servicios que se ofrecen para que puedas tener un, un proyecto exitoso, ¿sí? ¿Qué disciplinas participan en un proyecto y cuáles son los productos entregables de una ingeniería? Bueno, aquí vemos que podemos tomar, como lo mencioné al inicio, que hay muchas disciplinas que pueden participar en, en un proyecto. Aquí puse, por ejemplo, un proyecto industrial. Participan proceso, arquitectura, civil, tuberías, mecánico, eléctrico.
instrumentación, calidad, compras y obviamente seguridad industrial. Cada una de esas disciplinas va, de acuerdo con su alcance de trabajo, va a proporcionar las herramientas para que seguridad industrial pueda diseñar los sistemas que se requieren. Pueden ser los sistemas de rociadores automáticos, pueden ser sistemas de supresión a base de gases, sistemas a base de agua como son hidrantes, monitores, gabinetes con manguera, anillos para enfriamiento, que son sistemas de aspersión fijos, pero también hay otros sistemas cuando hablamos integral como sistemas de supresión de gases, ya sean agentes limpios, CO2, lo que tengamos que aplicar para poder. Un punto muy importante aquí y que rara vez lo hemos encontrado, pero que Industrias Especializadas Oliva lo ofrece, es hacer un análisis de riesgo de incendios previo a que se empiece a desarrollar como parte de el principio cuando estás planeando cómo vas a proteger, se debe hacer un análisis de riesgo para saber si realmente los sistemas que se están proponiendo son los correctos, ¿no? Y entonces vas a encontrar una serie de factores que se deben de analizar y revisar en forma conjunta, no nada más la disciplina de seguridad, sino todas estas disciplinas que participan y van comandadas por un director de proyectos, un gerente de proyectos, ingenieros de proyectos, que nos permiten alcanzar las metas bien definidas. ¿Qué documentos podemos alcanzar? Bueno, los documentos que podemos elaborar, pues son bases y criterios de diseño, planos, diagramas, matrices de causa y efecto, especificaciones, hojas de datos, memorias de cálculo, planos isométricos, listas de materiales, filosofías de operación. Cada uno de estos documentos que voy generando durante la elaboración del proyecto te va a permitir, ajá, tener de manera esquemática o de manera constructiva los sistemas que estás proponiendo y que en un momento dado o determinado se van a poder construir para poder avanzar en el tiempo, ¿no? Avanzar en el proyecto, porque acuérdense que hay una línea de tiempo en el proyecto y depende de cómo vayas avanzando y van a haber varios factores que te van a permitir que toda esta documentación que debes de generar no es la única. Aquí puse algunas, podrían participar en análisis de riesgos de incendio, análisis de riesgos de proceso, con la finalidad de conocer si las capas de protección ofrecidas en el proyecto son las correctas para el tipo de instalación. Obviamente, dependiendo del tamaño de proyecto y la complejidad del proyecto, podrán ser menores o mayores la cantidad de documentos, ¿no? Cada una de las disciplinas, como lo mencioné, tiene un alcance particular. Y este alcance debe ser revisado y analizado y comprendido para que las actividades tengan una secuencia clara. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, por ejemplo, necesitan los planos arquitectónicos. Puede haber algunas modificaciones, pero nosotros esperamos los planos arquitectónicos para poder poner un sistema de rociadores automáticos. Si no hay planos arquitectónicos, para la disciplina de seguridad no puede plasmar su sistema. Otro momento, ¿no? Por ejemplo, en las protecciones para las estructuras eh, de acero, el ingeniero civil tiene que concluir, tiene que
poner los detalles que tiene su estructura para que tú puedas proponer una protección pasiva. Cuando ejecutas el análisis de riesgos de incendio, existen software que van a permitir determinar la radiación que se va generando por un incendio, ya sea en un equipo de proceso, en un tanque de almacenamiento o en el mismo edificio, dependiendo de los materiales con los que se cuenten y los productos combustibles o inflamables que haya dentro de cierto este, centro de trabajo. Eso nos va a permitir de manera constante el poder revisar el alcance que tenemos. Cada disciplina tiene alcances. Las compras tienen que salir a tiempo. Les comento rápido, cuando se diseñó la refinería, hubo un problema. Uno de los muchos problemas que hubo fue porque no había microchips. Cuando no hubo microchips, entonces tuvimos que esperar alrededor de un año por los sistemas, por los tanques de almacenamiento de CO2, porque eran sistemas de baja presión de CO2 para proteger las subestaciones eléctricas y el proveedor no nos podía entregar totalmente porque no había microchip para los sistemas de refrigeración de esos tanques de almacenamiento. Entonces, todo juega una logística a veces muy compleja, dependiendo del tamaño del proyecto, para poder alcanzar eh, un proyecto exitoso. ¿Qué es la dirección de proyectos? Bueno, el American Fire Sprinkler Station señala que una dirección de proyectos abarca muchas cosas, de tal manera que el director del proyecto o el gerente de proyectos tiene que interactuar no nada más con el cliente, sino con las autoridades. En el caso de la refinería, les vuelvo a contar, porque es un caso muy complejo. No, el cliente era Pemex, Petróleos Mexicanos, pero arriba de Pemex estaba la Secretaría de Energía. Entonces, tratar esa magnitud de proyectos, llegar a negociaciones es compleja. Por eso, un director de proyectos y un gerente de proyectos o requieren tener ciertas habilidades que te permitan de una manera amplia el poder, el poder interactuar, poder dirigir un proyecto. Si son proyectos pequeños, un solo gerente puede llevar 3, 4 proyectos, dependiendo del tamaño. Pero cuando son proyectos grandes, generalmente tienes un gerente de proyecto por planta, aunque el director de proyecto, si es uno solo, que va a ver todas las plantas. En el caso que yo participé ahí en la refinería de Dos Bocas, Icaflur realizó la ingeniería de 9 de las 18 plantas de las que está compuesta la refinería. Ajá. Vemos también, por ejemplo, en nuestro caso, el ingeniero Francisco Oliva, que es el director de YESO. Él ha coordinado varios proyectos, alrededor de 10 proyectos al mismo tiempo como director de proyectos. Obviamente, Industrias Especializadas Oliva tiene su personal. Hay un jefe de proyectos, vamos a decirle un gerente de proyectos, que es el arquitecto Rodolfo Nava, que está controlando cada uno, pero arriba de él está el ingeniero Francisco Oliva. Yo he participado como un consultor en varios proyectos, pero tiene el personal disponible para poder elaborar este tipo de proyectos complejos
que nos permiten realizar y llevar a buen fin los, lo que queremos, un proyecto exitoso. ¿Qué, qué rol juega un director de proyecto? Bueno, pues tiene que liderar, tiene que obviamente conocer a detalle los alcances de todos los proyectos. Tiene que conocer a detalle con qué clientes se está relacionando, con qué clientes está dialogando, sentarse a dialogar para poder alcanzar en cada uno de los proyectos las metas. Aparentemente podemos decir que todos los clientes podrían considerar que son similares, porque el trabajo podemos decir que son similares. Sin embargo, tienen algunos factores especiales que nos permiten identificar qué proyecto es más, más duradero, qué tiempo tiene más, cómo voy a jugar con el tiempo, porque cada uno de los proyectos de forma independiente tendrá su línea de tiempo. Bueno, aquí vemos que el director, aparte de tener habilidades técnicas específicas, pues también tiene que tener liderazgo, debe tener un conocimiento del trabajo en equipo, debe motivar a los participantes, a todos, tiene que influir en ellos, tiene que tener una toma de decisiones, unos conocimientos, aquí dice política y cultura, yo más bien diría de diplomacia, para saber negociar, facilitar los problemas que se presenten, poder encontrar soluciones. Recuerden que un proyecto, el cliente busca en un proyecto tener soluciones integrales, soluciones que vayan más allá de lo que normalmente dar un plus para que tengamos contento y satisfecho al cliente. Gestionar los conflictos. En todos los proyectos se presentan conflictos. A veces eh, tú tienes algunas adecuaciones. Ya cuando terminas todo el proyecto, vamos a decir la ingeniería, y de la ingeniería te la llevas a campo, vas a tener que tener ajustes, porque resulta que los planos pues hicieron alguna modificación que no estaba plasmada. A veces decimos, eso no debería de suceder. Sí, en realidad tienen razón. No debería de suceder que cuando he plasmado ya todo haya algunas adecuaciones, pero sucede. Sucede en la realidad, sucede, ¿no? O que eh, los tamaños se redujo un poquito. No estoy diciendo grandemente, pero sí, este, revisar ciertas características que debes de tener de la información para poder determinar y dar una orientación a los responsables de todas las disciplinas para poder alcanzar un exitoso proyecto. La administración de proyectos, vas a tener que aplicar todos los conocimientos y el director, y lo mismo el líder de la disciplina. Sus conocimientos son necesarios, conocimientos técnicos, pero también el que es el líder de una disciplina, hablando de seguridad, pues tiene que tener un conocimiento de los sistemas base agua, de los sistemas de supresión, de los sistemas de detección de alarma, de los sistemas de gas y fuego. ¿Por qué? Porque él es la persona que va a revisar la documentación que se vaya generando por parte del equipo de trabajo y ellos a su vez, al ir revisando, él va a tener este, que sumar con su experiencia para obtener los resultados. Aquí nos dice que, de acuerdo a las publicaciones de Harvard Business Review,
señala que el 90% de las organizaciones tienen fallas cuando se implementa una estrategia, ¿no? Y que 7 de cada 10 proyectos fracasan en su ejecución principal, ajá, porque no se tiene. ¿Cuál es el ciclo de los proyectos? Bueno, tiene un inicio, una organización y preparación, el tiempo que se va a ejecutar y la finalización. En algún momento, así como inició, se tiene que cerrar. Generalmente eh, ya no hay cargos al proyecto, ya se acabó con lo que se tenía que realizar y se cierra el proyecto. Y eso ya es con la entrega y todo lo demás. Aquí vemos, al iniciar, pues tienes un proyecto, es la curva típica. Vas planificando y vas subiendo. Esto también incrementa el número de personas que participan en el proyecto. Como vemos, la parte más alta es durante la ejecución del trabajo. Cuando se inicia son poco el personal, cuando se planifica aumenta un poco más, en la ejecución se va alcanzando un pico y en el cierre va disminuyendo el personal hasta llegar al mínimo, ¿no? Hasta que se cierre ya todo mundo sale del proyecto, ya nadie puede ser cargo. Un proyecto exitoso es alguien que tiene una planeación. Y aquí tenemos de una manera, vamos a decir, las fases, ¿no? Cómo son y los tiempos en que se tiene que ir ejecutando. Obviamente, cada disciplina tendrá los criterios de diseño, las bases de diseño, las memorias de cálculo, los planos, y los plasmo en el tiempo, porque finalmente también construcción no, no significa que construcción arranque cuando termina diseño. Puede arrancar en diferentes etapas del avance, dependiendo de los avances. Y entonces tú tienes que tener la documentación aprobada para que se puedan ellos ya, construcción, estar instalando y reducir los tiempos que se requieren para cumplir con las fechas globales del proyecto. Entonces, es importante. Bueno, y cuando hablamos de ciclos de vida del proyecto, hay proyectos que pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos o un modelo híbrido. Esto significa que el predictivo, el alcance, el tiempo y el costo son determinados en las fases iniciales del ciclo de vida, en tempranas. Y cualquier cambio en el alcance se va a gestionar. También eso es importante, que cuides que cuando te van a modificar el alcance original del proyecto, porque eso muchas veces los clientes no quieren que se mueva la fecha final. Entonces, lo que tienes que manejar aquí, quizá requieras más gente para que puedan realmente seguir las mismas fechas. Y también dependiendo en qué etapa del proyecto te hacen una modificación. Obviamente que si te hacen una modificación cuando ya casi terminas, pues se tendrán que mover algunas cosas y quizás hasta la fecha de terminación se tenga que mover. El interactivo, el alcance del proyecto igual en fases tempranas se tiene el alcance del proyecto, pero el tiempo y el costo se van modificando periódicamente conforme aumenta la comprensión del producto. Y entonces, si no tiene el cliente bien definido qué requiere, quizá te diga, empiece con esto, tienes un alcance que está definida, pero puede haber modificaciones. Entonces, el tiempo y el costo del proyecto, porque también hay proyectos que tú le das un costo al cliente y ya no se mueve, que es un proyecto llave en mano. Tú vas a hacer todas las actividades de ingeniería, de procura y de construcción. Eso es lo que quieres decir proyectos EPC, Engineering, Procurement and
construction. Entonces, eso es lo que da. El incremental, el entregable se produce a través de una serie de interacciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro del marco de tiempo, ¿no? O sea, cómo se va incrementando los entregables. Aquí, nosotros tenemos cierta cantidad de entregables. ¿Te pueden modificar el número de entregables? Sí, sí, te pueden modificar. Pero eso tienes que ser muy cuidadoso para que en el costo del proyecto no se vea afectado, ¿no? Entonces tienes que ver cuántos planos vas a generar, cuántas memorias de cálculo vas a generar, las filosofías de los sistemas, cuántas vas a generar o vas a generar una sola. Todo eso es importante porque cuando empieces a probar los sistemas, debes de tener tus matrices, tus filosofías y que concuerden las matrices con las filosofías para poder llevar a cabo. Ajá. La fase del proyecto podemos entender que son las actividades que se llevan relacionadas de una manera lógica y que culminan con uno o más entregables. Esa es una fase del proyecto. Dentro de la fase del proyecto, fase de inicio, fase de planificación, fase de ejecución del proyecto, y ahí vas elaborando ciertos documentos que se requieren. Y cuando construcción esté, él te va a pedir algunos ajustes. Generalmente te piden. Finalmente se van a hacer los famosos red line o as built, como se construyó, y tú vas a tener que ajustar finalmente los planos. Se supone que debe ser mínimo los ajustes que se hagan para que tú entregues en el libro de proyectos ya toda la documentación final aprobada. Por eso es bien importante tener siempre presente en qué fase vas y cómo lo estás realizando. Toda, las fases va del desarrollo de la conceptual del proyecto, el estudio de viabilidad, si el proyecto es viable. Generalmente esto no lo vivimos, lo cual no significa que no exista en el proyecto. Alguien vio que el proyecto era viable, se revisan los requisitos del cliente, se desarrollan las soluciones, se diseña. Cuando hablamos de un producto, se va a hablar de un prototipo. Nosotros no hablamos de prototipo en los sistemas contra incendio, pero bueno, si pasamos a la construcción, a la prueba, hay una transición para dejar las pruebas y ya la puesta en marcha. Revisión de hitos. Los hitos son los puntos más importantes que tiene el proyecto, que se hayan cumplido todos. Y también las lecciones aprendidas es muy importante porque las lecciones aprendidas te van a llevar a que tengas un background de lo que sucedió durante el proyecto. Eh, los procesos de la dirección del proyecto, pues es una serie de actividades de forma sistemática y que están enfocadas a producir un resultado final. El agrupamiento lógico de las entradas y herramientas técnicas, las salidas es qué información recibes en una, qué sale de una fase, qué son las herramientas o el producto que entra en la otra fase y que sale. Eso es a lo que se refiere aquí. El proceso de inicio, como lo dijimos, hay salidas, hay productos que se obtienen igual en la planificación, en la ejecución y en el monitoreo. Tienes que estar monitoreando de forma constante. Hay varias formas de controlar el proyecto, como los entregables, qué hiciste, qué falló, qué está pendiente. El proceso de inicio, bueno, aquí el nuevo proyecto, cómo lo vas a definir, o la nueva fase del proyecto, qué información requieres de entrada, qué te va a servir, cómo lo planificas, si alguna disciplina todavía tiene pendiente algún tipo de información requerida y ejecutar la parte que les corresponda. Por eso es muy interesante cuando ejecutas un proyecto y que participan varias disciplinas, pues vas a depender de otros para alcanzar una meta
un objetivo total. Debes darse el seguimiento en el control, analizar, regular el proceso, los proyectos. Aquí en el monitoreo y control también es muy importante las compras. Las compras, sobre todo una bomba, dependiendo de su capacidad, pues puedes tener un periodo más largo de entrega. Entonces tienes que este, considerar cuánto tiempo vas a tener tú requerido para que te entreguen ese equipo en campo, igual el tanque de almacenamiento, los rociadores, los hidrantes monitor, los monitores, si hay en existencia. A veces pensamos que todo está así que lo puedes obtener fácilmente y a veces no. Y les comentaba los sistemas de supresión. Eran 5 sistemas y no podían llegar porque había ahí un problema con los microchips del sistema de refrigeración. Y por ese detalle nos tardamos alrededor de un año para recibir los equipos. Entonces es importante tener un monitoreo y control de todo lo que sucede. Igual pasó con la tubería. La tubería fue de HDP y para toda la instalación, para toda el fabricante no se daba abasto para poder entregar a tiempo su producción de tuberías. Aquí, bueno, pues las áreas de conocimiento integral, la gestión de proyectos, la integración, cómo se debe integrar, cómo debo gestionar el alcance, tienen que llegar a un acuerdo, el cronograma, porque obviamente hay líderes, hay un director, puede haber uno más gerentes, uno más ingenieros de proyectos, los, los personas encargadas, los responsables de cada disciplina, y eso se queda en un cronograma para que realmente la información y la comunicación fluya de una manera adecuada. La gestión de costos habrá que sentarse, ¿no? Porque a veces cuando recibes las propuestas o las ofertas de proveedores, tienen un tiempo de caducidad y cuando rebasas ese tiempo, quizás te salga más caro los equipos y tendrás que hacer ajustes. Este, la gestión de la integración de proyectos, los procesos y las actividades que se deben identificar, combinar y unificar y coordinar los diversos procesos para poder elaborar el alcance. El alcance es muy importante saber qué tenemos que hacer. ¿Qué es identificar claramente qué quiere el cliente, que lo que estamos trabajando está enfocado a lo que quiere el cliente y se van a tener que tener muchas reuniones con el cliente precisamente para estar analizando y viendo. Y esto va a ser dependiendo del tamaño del proyecto y la complejidad. El cronograma, como ya lo mencionamos, para administrar, tenemos que saber administrar. La gestión de costos, planificar cómo se van a comprar los equipos, qué equipos se van a comprar, si hay. A veces te sale que quizá tú propusiste en protección pasiva algún tipo y revisas y es más caro porque la protección pasiva es excelente para proteger estructuras, pero también el costo es muy alto. Entonces tienes que jugar con eso, y puede haber algún tipo de mejora o llegar a unos acuerdos por la cantidad que vayas a comprar, ¿no? La calidad del proyecto siempre se tienen que estar usando la calidad para tener la, la gestión, incorporar en la política de calidad y revisar que todos los documentos salgan con calidad, que no haya errores en los documentos que entregues, que no haya faltas de ortografía, que las personas responsables salgan en el pie del plano o en donde tienen que firmar, que no haya firmas que no corresponden para llevar una calidad del proyecto que tienes. Los recursos, como vimos,
los recursos son necesarios, a veces vas a necesitar de más personal y a veces vas a tener a necesitar de menos personal y tienes que gestionar los recursos que requieres. Los riesgos del proyecto, bueno, hay muchos riesgos, sobre todo los económicos, de los cuales tienes que tener una, tienes que tener una forma de ver que el dinero te alcance. Aparte de los riesgos técnicos que puede ofrecer o de las partes que no tenemos, el costo, los costos son las adquisiciones, ya lo comentamos, y la gestión de los interesados del proyecto, que aquí hay que ver no nada más lo que desea el cliente, sino las aseguradoras, quien vaya a probar, bomberos, toda, todas las organizaciones como Protección Civil y todo eso, lo que requiera que el proyecto como tal hayan cumplido o cumplan sus metas y que estén dentro de lo que tú estás entregando. Los puntos claves al dar el seguimiento, debes de checar los planos, una, dos, tres, los documentos que tú entregues, este, hojas de datos, tienes que ver la lista de materiales que lo que tú estés diciendo es lo que vas a usar. Tienes un porcentaje, un más menos 5% o algo así, por alguna adecuación, pero realmente hoy ya los software te entregan a detalle todo lo que necesitas, tanto tuberías como accesorios, codos, test, rociadores. Entonces es importante tenerlo. Eh, cuando tengas un 20-25% de lo que se está haciendo en campo, debes de analizar y revisar. Tienes que estar analizando cómo van tus costos, si no salió algo más caro, para que realmente económicamente también convenga, ¿no? O si hay cambios, modificarlos ahí y también sentar a negociar. Ese es trabajo del director de proyectos, ¿no? Negociar esos cambios y que no se vean afectadas las partes, ¿no? Bueno, los 5 pasos para tenerlo, un buen estimado. El estimado de costos es para que sepas, la finalidad podrá ser realmente el que tú puedas tener un estimado de costos que pueda realmente garantizar que vayas a tener unas ganancias cuando elabores el proyecto. Un buen producto de diseño a tiempo, esto es fundamental. Cuando tú diseñas y entregas a tiempo, ya tienes otro punto de un proyecto exitoso, ¿no? Una buena planificación, un buen esto, y aquí un buen diseño. El diseño del proyecto se hace en las siguientes razones: obtener la aprobación por parte de las autoridades. No debemos olvidar que debemos tener la aprobación de las autoridades. Eso no lo debemos olvidar. Una especificación de compras de materiales bien revisada, bien, para instalar las tuberías y sus accesorios de forma correcta. O sea, al tener una buena ingeniería, al comprar a tiempo y que lleguen los materiales a la planta a tiempo, junto con la aprobación de las autoridades, es otro punto que nos da esta. Checar doblemente todo: bases de diseño, criterios, especificaciones, planos, diagramas, memorias de cálculo, planos de detalles, filosofías, matrices, filosofías de operación de los sistemas de detección y alarma, de las filosofías de los sistemas contra incendio. Todo esto con la finalidad de que toda esta información tengas la seguridad que lo que estás entregando es un proyecto bien ejecutado, bien elaborado y que va a llegar exitosamente al cumplir todos sus objetivos que alguien ha señalado, ¿no? Cuando los objetivos específicos con construcción esto es muy importante. Toda la relación que hay entre ingeniería y construcción debe existir siempre
una forma que en conjunto se pueda ir dialogando, razonando, dándole el apoyo a construcción. Porque puede ser que sean, si son gente, el cliente puede decidir si te da un proyecto llave en mano y tú haces toda la ingeniería, la procura y la construcción, tú tienes a tu personal ahí tiempo completo y puedes estar de forma constante revisando. Pero si el cliente decidió que otro sea el constructor, el instalador, entonces algo que tienen que hacer es estar revisando y revisando para que el entendimiento de lo que se elaboró en la ingeniería sea el mismo entendimiento de lo que se está revisando, ¿no? Eso sería la presentación. No sé si haya algunas preguntas. Les doy la bibliografía. Es el Project Management Tools del American Fire Sprinkler y el PMI de la guía de los fundamentos, ¿no? La siguiente diapositiva es mi semblanza. Estoy a sus órdenes, ahí está los, los correos de Yeso y el otro personal que tengo, y con gusto los podemos abordar. Si hay preguntas, con gusto las respondo. Ok, muchas gracias, ingeniero Jorge. Pues muchas gracias realmente por toda esta aportación en cuanto a la planeación y logística de proyectos, ¿verdad? En donde pues nos queda claro que usted tiene bastante experiencia. Y bueno, decirle a la audiencia si tiene preguntas, las puede realizar. De todas maneras, yo por acá tengo algunas para decirle a usted, ingeniero Jorge. Y bueno, yo empezaría diciéndole o que me aclare más bien, porque yo realmente, yo le voy a ser honesto, yo no soy diseñador, ¿verdad? Entiendo pues lo que se debe entender a un punto medio, pero quisiera que me definiera o más bien no conozco el término de filosofías de operación. Bueno, es que la filosofía de operación, por ejemplo, este, una filosofía va a partir de, por ejemplo, la de detección de gas y fuego. Tú tienes detectores en alguna área localizados. Tú puedes hacer operar que en un momento hablando de un edificio, que en el que se prendan todos, cualquier detector de humo que se active, tú puedes hacer que las alarmas suenen en todo el edificio. Pero eso va a hacer que tu sistema sea más grande, porque recuerden que, por ejemplo, para el panel de control, tienes que tener o 5 minutos operando todo el sistema o que te duren 24 horas. Ok. Si tú en esos 5 minutos de respaldo que requieres vas a activar todos los detectores de un edificio o lo vas a seccionar, puedes decir de tal nivel a tal nivel, si los incendios están en este rango, se activan estos. De tal nivel a tal nivel, puedes ir seccionando. Para eso con el propósito de que tu sistema no sea tan grande. O en áreas, estás en una planta industrial, a veces puede causar confusión. Entonces, haces una división de áreas y es lo que mandas, lo que te detecten en determinadas áreas es lo que se va a encender. Semáforos, sirenas, alarmas audibles, visibles. Eso es lo que pretende. ¿Y qué es la operación? Obviamente cuando tú tienes, hablando de una planta industrial así en grande como la refinería, el que está ahí detrás de las computadoras va a ver por zonas este, qué detectores y qué señales te está mandando. Esa es la finalidad de la filosofía, que puedas tú nada más seccionar todo lo que requieras. Ok, Ujú. muy bien, ingeniero Jorge, ya me queda un poco más claro. Por aquí también tengo una pregunta y se hablan de bastantes disciplinas en un proyecto, ¿no? En cuanto a la Ujú. construcción.
Ujú. ¿Cómo optimizar ese tipo de cuestiones cuando se está hablando a lo mejor, no sé, eh, no sé, de otro commodity independiente a usted? Pues cómo optimizar esta comunicación, porque sabemos que todo esto es comunicación, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo optimizar con los constructores? A lo mejor, y sabes que necesito esto, necesito el otro. No es el córrele que te alcanzo, ¿no? Sino más bien ponerse de acuerdo en tiempos y forma, o sea, ¿cómo usted optimiza este tiempo? Mira, hay dos maneras. Una, revisar el proyecto, vamos a decir, la línea de tiempo. ¿Cuándo debes tú entregar? Cuando haces un programa de ejecución del proyecto, construcción también está involucrado. Y él debe involucrarse y él decir, estas fechas requiero esta documentación, estas fechas requiero esta documentación, estas fechas requiero esta documentación. Y entonces cuando tú estás diseñando, ajá, ahora, cuando tú estás diseñando debes de cumplir las fechas o anticiparte, ajá, para darle ese tiempo. Recordemos que si es una instalación nueva donde hay movimiento de tierras y que, o te la pongo un ejemplo bien sencillo. Normalmente debes de tener todos los sistemas enterrados primero. Y para tener los sistemas enterrados primero ya debes de tener los cálculos de todos tus sistemas. Para que a la hora que el contratista vaya a hacer la excavación por donde van a pasar tus tuberías enterradas, tú ya tengas definido diámetros, longitudes, todos los accesorios. Y entonces tú ya tienes esa parte y ya le puedes decir, oye, empieza aquí, porque no vas a primero a excavar, no van a poner calles, ni pavimentos, ni nada, y luego vas a volver a abrir, pues no. Entonces, tienes que tenerlo mediante un programa bien ejecutado, que obviamente revisa el director de proyecto, que tiene mucha experiencia, que revisan los gerentes de proyecto y los ingenieros de proyecto y te dicen, no, pues en estos puntos tienes que adelantar. Entonces, quizá tú tengas que solicitar o contratar más personal para poder cumplir, aunque sea personal temporal, pero que puedas ejecutar para tener realmente todo lo que tú necesitas para que el instalador, ajá, no tenga ningún problema a la hora de instalar. Obviamente, ya vas a instalar todo y luego vienen las pruebas que le tienes que hacer a los sistemas, ¿no? A las tuberías, para ver hidrostáticamente que funcionen, que operen, que cumplan con lo solicitado los, este, por los códigos y los estándares. Claro que sí. Así. Ok, para allá va nuestra siguiente pregunta, ingeniero Jorge, de Eduardo Espinosa, fíjese. Dice, para proyectos de sistemas contra incendio, la selección de la normativa depende de la ubicación, tipo de instalación y riesgo. Se debe considerar criterios de diseño como el tipo de ocupación, materiales presentes, nivel de riesgo de incendio, población expuesta, altura de edificios. Ahora, la pregunta es, ¿qué normatividad de carácter obligatorio podemos usar para sistemas contra incendio? Bueno, aquí en México hay la norma oficial mexicana, que es la NOM 002 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Pero aquí también vas a depender mucho. Hay compañías de seguros que, por ejemplo, si estás con FM, tendrás que cumplir con los estándares de FM. Si estás con una compañía como Zurich o alguna aseguradora, pues vas a tener que cumplir con NFPA. Si vas con bomberos, tendrás que seguramente con NFPA porque, pues, por ejemplo, en los que viven en la frontera, pues tienen una experiencia más de tener este contacto y están más familiarizados con los estándares de NFPA. Entonces, eso va a depender, eh, una del cliente, si él pide algo, otra de la compañía de seguros, otra de los organismos como Protección Civil o bomberos. Entonces, ellos te van a requerir el cumplimiento de la normatividad. Claro que sí. Digo, para responder pronto, si se tuviera que hablar de una normatividad de carácter obligatorio, pues Es tenemos la la, norma. la NOM 002, ¿no? Sí. Ajá. Sin embargo, pues sabemos que, vamos a ser honestos, es como una embarradita
de un sistema que se requiere más especializado, ¿no? Entonces, pues Lo que para pasa ir, es que no entra al detalle y sobre todo en el diseño no entra al es- detalle. exactamente. Entonces, pues ahí se recomienda una basarse en NFPA o pues a la aseguradora, ¿no? En este caso FM, ¿verdad? O Ujú. la con la que esté usted, O está el International Fire Code, es pocos correcto. lo conocen o pocos lo aplican, pero también está el International Fire Code. Exactamente, pero ese es el tema. Ahora, una pregunta más, Inge, en cuanto al análisis de riesgo, ¿verdad? Se lo digo por lo que hemos visto nosotros aquí dentro de la industria, ¿verdad? Y de acuerdo usted a su experiencia como consultor. Usted diseña bajo, no sé, si le dicen aquí va a ser un almacén en donde vamos a almacenar la mayor parte papel, ¿no? Y se diseña de acuerdo a ese nivel de riesgo. Pero ¿qué pasa? Que ya una vez estando el diseño, pues ya le metieron líquidos combustibles. ¿Usted qué hace o a quién recurre eh, de acuerdo a estas instancias? Porque hemos visto clientes muy mañosos, ¿no? Lo que pasa es que, sobre todo en los almacenes, recuerda que el dueño del almacén no va a ser él los construye con el propósito de arrendarlos. Ajá. Entonces, pues más bien lo que tienes que hacer es cada vez que lo va a arrendar, si ya lo construiste, tú puedes decir, bueno, yo hice mi sistema contra incendio cubriendo este riesgo, ¿no? Hasta este riesgo te puedo cubrir. Si tú pones más, tendrás que buscar, por ejemplo, hay muchas cosas que hay cantidades que no son representativas y que se tienen que relocalizar en otra área. O tendrás que poner un área destinada y ahí hacer un rediseño para poder proteger eso de manera que garantices la seguridad de todo lo demás. Porque sí, si te cambian los materiales, pues el riesgo puede cambiar. Claro, claro que sí. Y bueno, nada más para terminar, ingeniero Jorge, la aprobación de las autoridades, ¿verdad? Eh, lo dijimos hace un momento, bueno, tenemos la NOM 002, ¿no? Pero cuando usted está trabajando a lo mejor con una aseguradora que es FM y usted sabe que tiene que diseñar bajo FM, ¿están en constante comunicación con la aseguradora o con el cliente? ¿Con quién es quien guarda Con, comunicación? con ambos, tanto con el cliente, con FM. Recuerden que FM te extiende una carta con los requisitos que tus sistemas deben de cumplir. Y hasta que no sale una carta donde ellos cuando revisan la ingeniería quedan satisfechos de que has cumplido con todos los lineamientos que ellos mismos establecieron. Recuerden que FM sí tiene gente con mucha expertise en el desarrollo de diseño de sistemas contra incendio. Entonces ellos lo revisan y en ese expertise te indican. Y ellos, cuando ya cumpliste totalmente al 100%, entonces ellos te van a emitir una carta donde dicen que tu sistema cumple. Esa carta la puedes presentar a bomberos, a protección civil y tú ya cumpliste. Si hay alguna discrepancia entre las autoridades, pues te puedes sentar apoyándote de la aseguradora y demás, y tú como diseñador, sentarte a dialogar con las mismas autoridades, porque sí se pueden presentar discrepancias. Este, y pues la autoridad ve tiene otro enfoque, otro punto de vista diferente al que tiene la aseguradora y al que tú ya cumpliste, porque pues a ti te estuvo eh, facilitando esto, ¿no? Claro. Ok, muy bien, pues hemos llegado al final, ingeniero. Muchas gracias por su ponencia, fue muy retroalimentadora en este aspecto.
Y bueno, me queda darle más que las gracias y también abierta la participación para que puedan participar próximamente en Ah, otras ah, conferencias. no, sí, claro que sí. Yo agradezco la oportunidad que me han dado de hablar de este tema que generalmente no lo tocamos. Cuando hablamos de contraincendio hablamos de bombas y todo, pero no hablamos de un proyecto de forma global. Les dejo aquí están las redes sociales donde pueden ustedes contactar con Industrias Especializadas Oliva o a través del correo, como les dije, aquí está mi correo de yeso y ponerse en contacto. Industrias Especializadas Oliva tiene gran experiencia en el diseño, en la instalación, en el mantenimiento y capacitación de otras personas y podemos de alguna manera apoyarlos de, y cubrir sus necesidades. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero, y muchas Gracias a gracias ustedes, a gracias y Yeso. gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. No se vayan, vamos a dar rápidamente por aquí algunos anuncios. Déjenme pongo por aquí la presentación. Listo, ya la tengo por acá. Ok, perfecto. Y bueno, este aviso es más que nada para las personas que quieren certificarse, ¿verdad? Tenemos abiertas convocatorias a certificación. Por favor, si ustedes quieren certificarse, primero presenten la evaluación diagnóstica. Por aquí ya tenemos algunas fechas. La siguiente fecha es el 8 de septiembre, ¿verdad? Por aquí pongo los teléfonos, por ahí también ponemos el correo, la información para que la escaneen. Si ustedes quieren presentar la certificación de CETRASI, es el 8 de septiembre. Agéndenlo si ustedes se quieren certificar. Y bueno, de aquí, pues las demás, ¿no? Tenemos del diseño de sistemas de alarma y detección y también de inspección, pruebas y mantenimiento. Todo esto, por favor, pónganse en contacto con mi compañera Fernanda Mendoza. Y bueno, ya por último, pues invitarlos a la expo, que ya estamos muy próximos, estamos ya casi a 2 meses en Expo Guadalajara, los días 27, 28 y 29 de octubre. Vamos a tener ahí masterclass, que ya también está abierta la, la inscripción, ¿verdad? Vamos a tener conferencias de conociendo a las marcas los 3 días, entonces, pues va a ser todo un mundo de la protección contra incendios, entonces lo que les quiero decir es que no falten, es muy importante. Y bueno, pues con esto concluimos. Muchas gracias por estar presentes. El día de mañana, pues los espero para las otras 2 conferencias que vamos a tener. Que estén muy bien y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Todo comenzó hace más de una década. Una visión, un compromiso, un propósito. Más de una década construyendo el futuro de la industria. En AMRASI fortalecemos el marco normativo para la seguridad contra incendios. Profesionalizamos la industria para proteger vidas y asegurar la continuidad de los negocios y propiedades. Hacemos visible lo invisible, un problema social, ambiental, de salud y económico que nos involucra a todos. Hoy, en 2025, marcamos un nuevo rumbo. Avanzamos con tecnología, innovación y liderazgo. Porque proteger vidas es más que un compromiso. Es nuestra misión. Somos más que una asociación. Somos AMRASI, la voz